Vlad Tepes es un personaje histórico al que se le recuerda por cometer una serie de asesinatos de una forma un tanto violenta y sin ningún miramiento. Y tal fue la imagen que se tenía de este hombre como persona sanguinaria y fría, que los vampiros que conocemos hoy día fueron inspirados por primera vez a partir de la sanguinaria historia de este señor. Bram Stoker fue un escritor irlandés que se inspiró en esta historia para inmortalizar con un poco de fantasía a este hombre. Y son muchos los que cada año acuden a Rumanía como reclamo turístico para buscar dónde vivió este señor y el palacio del conde Drácula, sin saber que en realidad el castillo en el que se inspiró Bram Stoker para esta historia fue el castillo de Dublín, el cual también ha visto con el paso del tiempo unos episodios muy sangrientos. Stoker tuvo una infancia terrible y la pasó prácticamente entera postrado en la cama y sin poder caminar. Así que la fantasía y las historias de misterio, sobre todo las oscuras, ocuparon un lugar predilecto en su mente. Ciñéndonos a la historia que nos ocupa, la tradicional rumano de Drácula sería en realidad demonio, aunque algunos estudiosos lo traducen también como dragón, debido a que su padre, también conocido por su crueldad, entró en dicha orden, la Orden del Dragón. Vlad III, el conocido como Conde Drácula, era el hijo de Vlad II, cuyo apodo Dracul y que el emperador y rey húngaro Segismundo había creado en 1408. Una orden militar creada para defender el cristianismo y de la cual Vlad II era miembro. Me fastidia que me tratéis automáticamente como a un ser inferior. Es que soy rey. ¡Oh, rey! ¡Qué bonito! ¿Y cómo llegasteis a serlo, Explotando a los trabajadores. Si nos aferramos a doctrinas imperialistas trasnochadas, perpetuamos las diferencias económicas y sociales de la sociedad. Si queremos que haya algún progreso... ¡Denis! ¡Aquí hay una basura maravillosa! Dracul y su hijo, como gobernantes independientes del Principado rumano de Valaquia, no tuvieron más remedio que seguir una arriesgada política de negociaciones entre la Hungría cristiana, sus vecinos de Moldavia, Transilvania y los otomanos. Tanto es así que incluso Vlad II, Dracul, tuvo que entregar a su hijo al sultán otomano, el cual creció como rehén en la corte del sultán. En el Imperio Otomano era costumbre raptar o pedir como rescate a los primogénitos de los reyes a cambio de no invadir, como estrategia para después ponerles a gobernar en los diferentes territorios teniendo derecho sucesorio, y habiéndose ganado su favor para tenerlos como aliados comerciales o incluso militares. El ascenso al poder de Vlad III se produce en un momento en el que su padre, Vlad Dracul, comienza a rebelarse contra el sultanato otomano, oponiéndose a las invasiones que se estaban produciendo por parte de los turcos a Transilvania. Posteriormente también apoyó las revueltas de Vladislao III Jagellón, rey de Polonia y Hungría contra los turcos en 1444, llegando a poner en peligro la vida de sus hijos, que recordemos permanecían rehenes en la corte del sultán. Sin embargo, a Vlad II poco le importaba que sus hijos fueran rehenes. Es más, si morían a manos de los otomanos, se sacrificarían en nombre de la religión cristiana, y eso significaría que estarían convertidos como mártires. Tras la decisiva victoria otomana en la batalla de Varna, muchos de los que se habían rebelado, como Dracul, juraron de nuevo lealtad al sultán y pagaron sus tributos anuales. Es entonces, según algunos historiadores, cuando los hijos de Dracul regresan a Valaquia. Ese mismo año, Dracul y su hijo mayor, Mircea, fueron asesinados. Y los turcos colocan en el trono al primo de Dracul, Vladislao II, y comienzan aquí las guerras por el trono. Vlad Dracul había muerto apaleado y a su hermano Mircea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo vivo. Ambos hechos fueron ordenados por un antiguo aliado de su padre, el conde Juan Hunyadi, y por los boyardos, la aristocracia local. Aprovechando la ausencia de Vladislao, que había partido a luchar contra los otomanos, Vlad se hace con el trono con ayuda de los otomanos. Cuando Vladislao II regresa con sus tropas, Vlad Tepes huye y se exilia en el Imperio Otomano. Traza nuevas alianzas con los húngaros y moldavos, y aunque las circunstancias de su regreso a Valaquia son inciertas, se hace con el trono hacia verano de 1456 tras la muerte en batalla de Vladislao II. Vlad Tepes, coronado rey de Valaquia, por intercesión del sultán otomano, dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre con los métodos más salvajes y especialmente contra los boyardos. Vlad Tepes invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459, aparentemente de buen rollo.
y una vez terminada la comida se convirtió en una masacre. El rey de Valaquia mandó empalar a los más viejos, mientras que a los más jóvenes les perdonó la vida y los envió a construir diversas fortificaciones y en cuyas obras murieron la mayoría. Para los que no sepáis lo que es empalar, básicamente era una de las peores torturas que se pueden imaginar. Consiste en introducir un gran palo de madera afilado por algún orificio bajo de la víctima y dejar que la gravedad actúe hasta que salga por la boca. De hecho, sentía tanta fascinación por lo tétrico y por esta práctica de empalar que hizo talar un bosque entero para sustituirle por un bosque multitudinario de reos empalados. Y no solo de venganza se alimentaban los empalamientos de Vlad Tepes. Con la intención de borrar la disidencia en sus territorios y rebajar el poder de la nobleza, el conocido como el Empalador realizó ejecuciones masivas en las ciudades que, como Kronstadt o Hermannstadt, se negaron a comerciar con él o no querían pagarle tributo. Y se calcula que entre 1456 y 1462 mandó ejecutar a más de 60.000 personas por empalamiento y otros métodos de tortura. Dotaba a alguno de estos empalamientos multitudinarios de formas geométricas y sentía fascinación por crear los bosques de picas humanas, como habíamos mencionado anteriormente. Parece que esta rebelión se debió a la existencia de un proyecto de cruzada contra los otomanos, apoyada por el Papa y en la que el rey de Hungría, Matías Corvino, iba a jugar el papel protagonista con 12.000 hombres y 10 buques de guerra. Con este acto se ganó muchísimos enemigos, incluidos los habitantes de las ciudades húngaras y alemanes de Transilvania. Gentes que simpatizaban con el comercio con el Imperio Otomano y que se defendieron usando una poderosa arma de su tiempo, la impresión de libros. Este extracto pertenecería a un impresor alemán. Causó más dolor y sufrimiento de lo que incluso los torturadores más sanguinarios de la cristiandad, como Herodes, Nerón, Diocleciano y todos los demás paganos juntos podrían imaginar. La propaganda contra Vlad se extendía. Se difundieron historias de terror sobre él con ayuda de la incipiente impresión de libros. Al mismo tiempo, Vlad se aseguró de fortalecer su imagen de cruel luchador contra el turco. Cuando el sultán Mehmed II exigió una proclamación de lealtad del príncipe, hizo que los emisarios que habían llegado a su corte con aquel mensaje fueran empalados con sus turbantes clavados en la cabeza. Fue entonces cuando Mehmed II lanzó una campaña para someter a Valaquia y colocar a su hermano en el trono, Radu. Pero Vlad contrarrestó la campaña otomana con la estrategia de tierra quemada. Los campos fueron devastados y los pozos envenenados, y todo turco que cayera en sus manos sería ejecutado o empalado. Los valacos lograron rechazar incursiones e incluso eliminar informadores que penetraban en su territorio. También invadieron el Imperio Otomano y las aldeas desde el Danubio hasta el Mar Negro, que quedaron devastadas. Además, la fortaleza de Nicópolis fue ocupada asesinando a los más de 20.000 turcos que la defendían. El mismo Vlad Tepes indicó el número de muertos en una carta dirigida a Corvino en la que le pedía refuerzos, los cuales nunca llegarían. Mehmed, sorprendido por el desafío valaco, movilizó un gran ejército, el segundo más grande movilizado por los otomanos desde la toma de Constantinopla, y se estima que eran entre 100.000 o 120.000 soldados y 175 buques. Los valacos eran apenas 30.000 soldados. Mehmed se contuvo de arrasar Valaquia ya que quería entregar el trono a Radu, su hermano, e intentó una campaña para buscar y destruir directamente a Vlad. Pero Vlad le encontraría antes e irrumpió en el campamento del mismísimo sultán, con nocturnidad y provocando un enorme incendio y asesinando a varios visires en la noche del 16 al 17 de junio de 1462. A pesar de haber derrotado al ejército turco, Vlad quedó privado de alianzas. El periodo que siguió fue muy turbulento para la historia de Valaquia. Radu se quedó con la parte del ejército turco, mientras Mehmed se retiraba a Turquía. Comenzó así una sangrienta guerra entre hermanos. A diferencia de Vlad Tepes, que quería continuar con la lucha antiotomana, Radu ofreció a los boyardos un tratado de paz y comercial con el sultán, algo que decantó a estos nobles apoyarlo. En estas condiciones, abandonado por la mayoría de los boyardos, pero aún teniendo un ejército bastante numeroso, Vlad fue apresado por Matías Corvino de Hungría, para evitar una posible conquista turca de Valaquia, bajo los cargos de traición y fue encarcelado en Visegrad durante 12 años. Después de Visegrad se vio obligado a vivir durante casi 2 años en Buda, en una residencia forzosa. Pero había otros poderosos nobles, como Esteban de Moldavia, o las naciones occidentales, como Venecia, que preferían un líder antiturco, como lo era Tepes,
en aquel estado tapón del este, y sería puesto en libertad en 1475 en el contexto de las crecientes presiones turcas sobre los territorios al norte del Danubio. ¿Hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede con las crónicas alemanas, surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania hostigados. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables. Es el caso de los testimonios rusos. En la época y lugar en que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda de que pocos llevaron tan lejos sus métodos terroristas. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría, hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca, y su cabeza fue exhibida en Estambul. Su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov.